un caso que a todos nos indigna. Todos queremos las máximas sanciones drásticas, lo más duro para aquellos que atentan contra la integridad de nuestros hijos. Por eso en las calles, en las redes sociales, todos hablan de la pena de muerte para violadores de menores de edad. Pero el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, ha dicho no, esto es inviable. ¿Por qué? Él está con nosotros esta mañana aquí en los estudios de Central de Noticias ATV para explicarle a usted por qué esta medida no podría adoptarse en nuestro país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, el clamor es constante. Usted lo debe ver, lo debe escuchar, lo debe ver a través de las redes sociales. La gente quiere sanciones mucho más duras para aquellos que agreden la inocencia de nuestros hijos. ¿Por qué decirle no a la pena de muerte, doctor Rodríguez? A ver, yo veo la indignación ciudadana y también estoy indignado como cualquier persona, obviamente, porque este es un hecho execrable que, digamos, merece la máxima respuesta punitiva por parte del Estado. Pero, por ejemplo, acabo de escuchar a la madre de Jimena pidiendo la pena máxima, la sanción máxima. Y bueno, la sanción máxima que ahora tiene el ordenamiento jurídico peruano es la cadena perpetua. Y por lo que hemos visto, se habría producido la muerte como consecuencia de una violación para ocultar probablemente ese delito. Yo tengo a la mano la resolución del juzgado que dicta prisión preliminar, detención preliminar para esta persona, porque todavía no se ha pedido la prisión preventiva. Ajá. Y aquí la jueza hace mención de que en el reconocimiento biológico, en el examen biológico, se ha encontrado restos de espermatozoides en las partes íntimas de la gravedad. Significa eso que ha habido violación. Y si hubo violación y luego ha habido muerte, entonces la pena que corresponde es cadena perpetua. No necesito ser yo adivino, ni tampoco obviamente yo no voy a juzgar, pero es absolutamente seguro que la pena que le van a imponer es cadena perpetua. Y también tengo que decirle a la ciudadanía que muchas veces dice, no, es que no se hace nada, el Poder Judicial es muy endeble con los violadores. No, el año pasado nada más, el 2017, hemos impuesto 408 condenas por delito de lesión de la libertad personal y 60 condenas a cadena perpetua. Vale decir, el Poder Judicial está aplicando la pena más dura que en este momento tenemos. ¿Más que años anteriores? Es decir, ¿se están abocando más que en años anteriores? Sí, más que en años anteriores, porque además también hay una cosa. En el tema de violación de la libertad sexual es un delito que forma parte lo que llamamos la cifra negra de la criminalidad. ¿Qué significa cifra negra? Es que muchos delitos contra la libertad sexual no se denuncian, no se investigan y sobre todo cuando son del entorno familiar. Entonces, si se denunciaran todos, habrían más investigaciones y habrían mucho más condenas, porque no todos se arriesgan, digamos, a enfrentarse a veces a la familia, al tío, al hermano, al papá, que están en el entorno familiar. Entonces, yo lo que tengo que decir es que el Poder Judicial está cumpliendo con su papel, pero obviamente la seguridad ciudadana y dentro de eso la previsión de los delitos no está en manos del Poder Judicial. El Poder Judicial no está para producir seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana la tiene que producir el Ministerio del Interior con la policía. Ahora, la gente en las calles dice, debe de aplicarse la pena de muerte para estos violadores de menores de edad y así, ¿no? Cuando haya un caso, ya nadie más va a intentar atacar a un niño. Es decir, ¿esta pena podría ser disuasiva? ¿Por qué usted asegura que no, que es inviable? Mire, en el campo jurídico nosotros en derecho penal hablamos de lo que se llama el derecho penal simbólico. Es decir, cuando se toman medidas aparentemente drásticas, draconianas, que estarían orientadas a producir seguridad ciudadana, a producir calma y sobre todo que sería un mensaje para que nadie delinca. Es decir, por ejemplo, si hay robo agravado, aumentamos la pena, entonces pensamos, entonces va a haber menos robos. Como hay violaciones, pena de muerte, entonces van a haber menos violaciones. Eso está demostrado estadísticamente en el mundo, no es verdad. No existe relación entre más o menos penas con más o menos delitos. Por ejemplo, si usted se va a Europa, las penas son relativamente bajas. Y por el hecho que son bajas, no es que aumenten los delitos. Y tampoco es que porque aumentan las penas van a disminuir los delitos. En Finlandia se acaban de disminuir las penas y sin embargo más bien ha disminuido los delitos. Incluso anoche en una entrevista yo dije, en Estados Unidos mismo, que es el país donde más se aplica la pena de muerte, a excepción, bueno, de China, que aplica la pena de muerte, pero más la aplica por delitos de corrupción. De corrupción. Entonces,
En el caso de Estados Unidos, que tiene 50 estados, miren, progresivamente ya están eliminando la pena de muerte. Hay 18 estados que ya no tienen pena de muerte y uno de ellos, Nueva York, no tiene pena de muerte. Y ahí se han hecho ya estadísticas y se ha demostrado que más bien es al revés. En los estados que han eliminado la pena de muerte, la criminalidad no ha aumentado. O sea, usted dice que no es disuasiva. Este violador, que es un pedófilo, que es una persona enferma, pues no es que al ver que maten a uno, él ya no lo va a hacer, sino que va a buscar otras herramientas, otros mecanismos para encubrirse. Pero Miren, no es que va a dejar de hacerlo. Miren, nosotros no podemos utilizar simplemente la política del miedo. Es decir, amenazamos a una persona que le vamos a poner la pena más grave como pena de muerte y por tanto automáticamente todo el mundo va a tener miedo y ya no van a haber delitos. Eso no es verdad. El tema de la causa del delito lo estudia la criminología. Tiene que ver con la personalidad del delincuente, tiene que ver con las causas del delito, tiene que ver si es una persona mentalmente sana o no. Es decir, hay varios factores que explican, digamos, este fenómeno de criminalidad. Entonces, lo que yo digo es que no siempre se ha demostrado que poner penas más grandes disminuyen los asesinatos, disminuyen los robos o disminuyen las violaciones. Eso tiene otra forma de cómo ser afrontado, sobre todo con prevención y con educación. ¿Quién mejor que usted como presidente del Poder Judicial para conocer la realidad judicial de nuestro país? Entonces, ¿usted considera que a cómo se toman las denuncias en las comisarías, a cómo tratan a las mujeres en las comisarías cuando se acercan, ¿no?, para comentar que han sido agredidas y vulneradas, y luego a cómo se toman también unos intensos interrogatorios, la víctima es interrogada por el comisario, por el encargado de la policía, por el que está haciendo su investigación, por el representante del Ministerio Público y luego hasta llegar al Poder Judicial? O sea, se victimiza también, ¿no? Entonces, a cómo está nuestro sistema, ¿no sería viable tampoco la pena de muerte? Claro, o sea, se revictimiza a la víctima, es decir, doblemente víctima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar por cosas tan sencillas. Por ejemplo, ¿cuál es el primer lugar donde acuden los ciudadanos cuando son víctimas de un delito? Es obvio que recurren a una comisaría. Entonces, pongamos en cada comisaría una sección especializada para recibir denuncias sobre violación sexual y particularmente para mujeres. Y si es para mujeres, pues así como en los aeropuertos. ¿Quién revisa a una persona para pasar, por ejemplo, un aeropuerto? Lo revisa. Si es mujer, lo revisa una mujer. Ajá. Y si es varón, lo revisa un varón. Hagamos lo mismo en las comisarías. Hay en las comisarías dependencia de violencia familiar y contra la mujer. Pero el que está ahí adentro en la comisaría o en esa oficina, te trata tan cual como el que está en la oficina de tránsito. El tema no es en la oficina, sino la capacidad de cómo tocar estos casos.